Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 31 de octubre, último día de este mes del Rosario y víspera de la solemnidad de Todos los Santos. Y quiero destacar en esta entradilla del programa que esta semana pues nos hemos llevado una grata sorpresa cuando hemos conocido que el Papa León XIV nos ha regalado una nueva carta apostólica sobre el tema de la educación. Sobre el tema de la educación, y el motivo de esta carta era que se cumplen 60 años, es el 60 aniversario de la declaración del Concilio Vaticano II sobre el tema de la educación. Allí hubo una declaración conciliar sobre la educación, Gravissimum Educationi se llamaba. Bueno, se cumplen 60 años y el Papa ha querido, pues regalarnos una carta apostólica que tiene el título Diseñar nuevos mapas de esperanza. Y yo quiero compartir una perla de esa carta apostólica en esta entradilla del programa. Allí dice que le pide, nos pide a las comunidades educativas, digo nos pide, porque es que ¿quién no forma parte de las comunidades educativas? Yo suelo contar la anécdota de que cuando abrí la cuenta en redes sociales de Twitter, ahora que se llama X, me acuerdo que puse, a la hora de abrir la cuenta, puse mi nombre personal, cuando te preguntan cuándo has nacido, tu fecha, tal, y de profesión. Entonces, busqué. Obispo no venía. Sacerdote tampoco. Religioso tampoco. Entonces empecé a buscar y te exigían tener que darte de alta en algo, ¿no? En algún apartado para registrarte en tu cuenta de Twitter. Y al final busqué lo más similar, educador. Y así consta, la cuenta de Twitter, educador. Entonces es que todos somos educadores. Esta es una carta apostólica que está dirigido porque es que todos formamos parte de esa educación, según aquel conocido refrán africano que dice que para poder educar a un niño hace falta una tribu entera. La tribu entera es necesaria para que a un niño se le eduque bien. Nosotros formamos parte de esa tribu. Entonces, por lo tanto, cada uno, desde su estado de vida, pero cada uno también es educador. Bueno, pues a lo que iba. El Papa, en esta carta apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza, pide a las comunidades educativas tres cosas. Desarmen las palabras, levanten la mirada y custodien el corazón. Esas tres palabras. La primera, desarmen las palabras, desarmad las palabras, pues porque obviamente las palabras pueden ser un bálsamo, un puente o un puñal. No se necesita un arma para destruir a alguien, basta una lengua sin caridad. Y la violencia verbal es un veneno que muchas veces se disfraza de sinceridad. Basta asomarse a las redes sociales, especialmente en X, en Twitter. La violencia verbal es un veneno. Y tenemos que ser responsables de eso, ¿no? El Papa dice, desarmen las palabras, que las palabras no tienen que ser puñales. Cada palabra que pronunciamos, o está construyendo o estará derribando, ¿no?
y no todo lo que se piensa debe decirse, no todo lo que se dice debe decirse de cualquier manera. El lenguaje es un don de Dios y usarlo para herir es profanar el don sagrado de Dios, ¿no? Por lo tanto, desarmen las palabras. Una de los objetivos de la educación es educarnos en esto. O sea, quien domina su lengua conquista su alma. Entonces la educación tiene también que pasar por aquí, ¿no? Porque nuestro lenguaje sea constructivo. En segundo lugar, desarmen las palabras, dice, levanten la mirada, dice en su carta apostólica. Levanten la mirada. Esto nos recuerda obviamente ese pasaje evangélico en el que Jesús levantó los ojos al cielo antes de multiplicar los panes, ¿no? Levantó los ojos al cielo, miró al Padre y entonces multiplicó el bien. Si nosotros también levantamos los ojos al cielo, si Jesús multiplicó el pan, nosotros multiplicaremos el bien como Jesús multiplicó los panes, ¿eh? O sea, tener una mirada trascendente. Mirar hacia arriba es resistirse a la desesperanza, es ver la vida desde la perspectiva divina, ver la vida con ojos de águila, ver las cosas como Dios las ve. ¿Y esto cómo lo verá Dios? Mirar a lo alto, mirar arriba, es también recordarnos que no hemos nacido para el suelo, sino que hemos nacido para la gloria, para la gloria. O sea, la perspectiva divina. Las cosas son lo que son para Dios, no como nosotros las conocemos subjetivamente. Levantar la mirada, ¿no? Y en tercer lugar, en esta tríada que propone el Papa, ¿no? Desarmen las palabras, levanten la mirada. Tercero, dice, custodien el corazón. A ver, educar bien es custodiar el corazón. Dice Proverbios 4:23, con toda vigilancia guarda tu corazón, para que de él brote la vida. Guardar el corazón, custodiar el corazón. Quien no hace esto, quien no custodia, quien no guarda su corazón, termina hablando y actuando desde sus heridas. Yo esto lo suelo repetir mucho. Hay mucha gente que respira desde sus heridas, porque no ha tenido una vigilancia interior, porque ha permitido que dentro de él aniden pues muchos odios, muchos rencores, y eso es un desastre. No ha custodiado su corazón, porque no todo pensamiento merece hospedarse dentro de nosotros. Hay pensamientos que tenemos que rechazarlos, como un pensamiento impuro, recházalo. Vigila tu corazón, custodia tu corazón. No todo pensamiento merece hospedarse dentro de nosotros. Entonces, quien custodia su corazón no se deja arrastrar por emociones pasajeras, porque cuidar el corazón es cuidar la fuente de tus palabras, de tus decisiones, de tu amor. Entonces, me ha parecido una joya, una perla preciosa, esto que dice el Papa, ¿no?, en esa carta apostólica. Una tríada, digamos que tiene que ser objetivo de la educación. Desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón. Le pedimos a Dios, ¿no?, que esta carta apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza, bueno, pues impregne también la educación católica, la educación de tantos carismas que hay en la enseñanza de la Iglesia Católica. Obviamente parece que en un primer momento pues estaría dirigida, ¿no?, pues a los carismas que están centrados en la enseñanza. Ya, pero es que también la educación no únicamente tiene lugar en el colegio, tiene lugar también en las parroquias, tiene lugar sobre todo en las familias. Hay una tríada, la tríada que es familia, colegio, parroquia, que es clave. Ya, pero es que incluso no solamente es en la tríada familia, colegio, parroquia, es que, como decía antes, es toda la tribu la que educa al niño. Pues somos todos, o sea que todos tenemos esa vocación educadora. Desarmen las palabras, levanten la mirada, custodien el corazón. Seamos educadores, como lo fue Jesucristo de los 12 apóstoles. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube,
En Ti Confío, como también en la plataforma iVoox, Spotify, también en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí también encontráis los programas anteriores de Sexto Continente, también la emisión en directo de este programa desde En Ti Confío 24 horas, y además también otros muchos materiales que vamos allí colgando poco a poco en esa página enticonfio.org, donde vamos haciendo pues un lugar en el que haya un acceso ordenado a todos los materiales de evangelización, ¿no?, que el Señor nos va permitiendo realizar. Bueno, pues vamos adelante. En el programa de hoy, también contando cosas buenas, que no siempre, en este programa también solemos poner el dedo en la llaga pues en las noticias duras, pero también hay buenas noticias, ¿no? El programa anterior hablábamos de una película que nos había sorprendido gratamente, ¿no? La de Los Domingos, esa película que habla del tema de la vocación de una joven a la vida contemplativa y la perplejidad que genera en su entorno. Y bueno, pues la verdad es que es una película que, aparte de haber tenido pues un premio, el primer premio en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, está dando muchísimo que hablar, ¿eh? Yo también lo comenté en el programa anterior, y sigue habiendo noticias interesantes, como por ejemplo pues la concesión del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a un filósofo coreano convertido al catolicismo, Byung-Chul Han, pues un filósofo coreano, bueno, pues que desde luego no forma parte del pensamiento dominante, no, en absoluto. La verdad es que él es crítico con lo que está aconteciendo, se resiste, ¿no?, a toda esta tendencia del pensamiento único dominante que se nos está imponiendo. Es, digamos, un resistente, no es un claudicante, es un resistente. Aquí solemos decir que a día de hoy este mundo, la tendencia cultural del pensamiento se divide en resistentes y claudicantes. Bueno, pues yo creo que este obviamente es resistente, es resistente frente a esa tendencia invasiva. Entonces, pues ha recibido ese premio Príncipe de Asturias, también con presencia de la familia real, etcétera, y es una alegría, ¿no? Monseñor Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo, que es donde tiene lugar, ¿no?, pues esos premios de Príncipe de Asturias, donde está ubicada la sede, ha escrito también una pequeña carta saludando, dando digamos el aplauso de que esto haya acontecido. Bueno, Byung-Chul Han nació en Seúl, en Corea, en el año 1959. Estudió metalurgia antes de irse a Alemania, y en Alemania allí estudió filosofía, literatura, teología. Entonces, bueno, actualmente es profesor en la Universidad de Artes de Berlín. Digamos que es un coreano afincado en Alemania, ¿no? Y bueno, pues ha ido teniendo cada vez más, es uno de los filósofos contemporáneos más influyentes en la crítica cultural. Se caracteriza por publicar obras, pequeños ensayos breves, como La Sociedad del Cansancio, La Agonía del Eros. Bueno, tiene distintos, ¿no?, pequeñas obras que han tenido mucha difusión, tiene mucho influjo, y su obra gira en torno a la crítica del capitalismo neoliberal, a la crítica a la tecnología digital, a la crisis del relativismo, del subjetivismo, a la pérdida del sentido comunitario, del bien común, del sentido espiritual de la vida, de la era moderna. O sea, es un hombre crítico, ¿no? Y Monseñor Jesús Sanz, en esa carta que ha escrito, ha subrayado, pues que bueno, que incluso es un hombre que no ha soslayado que el problema de fondo de esta gran crisis cultural y de pensamiento, en el fondo, la cuestión de fondo está en la cuestión religiosa, en la presencia de Dios en la vida. Entonces, claro, él encara, este filósofo coreano encara pues la famosa expresión de Nietzsche, la muerte de Dios, ¿no?
Claro, que él viene a decir, este filósofo, claro, cuando Nietzsche dice, en la cultura moderna no se produce la muerte de Dios, dice, y entonces el hombre, la cultura entra en un apagón, pierde el sentido. Hemos matado a Dios en la cultura, ¿no? Entonces el mundo se queda a oscuras, pierde el sentido. Y además, el mundo no se convierte en ateo por haber, entre comillas, matado a Dios, ¿no? O por haberle quitado de la escena. No se convierte en ateo, se convierte en idólatra. En idólatra. Pasa a tener 3 dioses menores, dice este filósofo coreano, ¿no? Byung-Chul Han. Hemos pasado de tener un único dios a 3 dioses menores, que son el poder, el dinero y el sexo. Dice, estos son los 3 dioses que están ahí queriendo, ¿no? Pues usurpar la centralidad de Dios en nuestra vida. Entonces, pues es una alegría, ¿no? que exista pues un filósofo contemporáneo que sea capaz de decir esto con fuerza, ¿no? Sus ideas fundamentales, bueno, pues se resumen, yo más o menos las voy a resumir en 6 puntos. La primera, aparte, bueno, quizás la fundamental es la que he dicho anteriormente. O sea, ¿de dónde viene esta crisis? De viene esta crisis es que si tú apagas la luz, que la luz es Dios, si tú apagas la luz, pues ocurre lo que ocurre, que perdemos el sentido. Y cuando perdemos el sentido, pues esto se traduce, primera característica, dice él, que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Escuchar esto. Es decir, a ver, inspirados en Foucault, Byung-Chul Han, este filósofo, él sostiene que las sociedades del pasado era una sociedad de la disciplina, que por la obediencia a los mandatos y las prohibiciones se imponían las cosas en el pasado, ¿no? La sociedad de la disciplina. Pero es que ahora hemos pasado a una sociedad de el rendimiento endiosado, que tú te autoexplotas. Sin que alguien desde fuera te esclavice, tú mismo te autoexplotas a ti mismo, creyéndose el libero, que tengo que rendir. Es una especie de pues competitividad terrible, porque es aquí en este capitalismo que estamos construyendo hay que triunfar, eso supone rendimiento, y tú te autoexplotas, ¿sabes? O sea, no hace falta que haya alguien que te esclavice desde fuera, tú mismo eres el que te estás autoexplotando. Entonces ya no hay un amo que te diga, debes hacer esto, debes hacer otro, ¿no? Ahora eres tú mismo el que te conviertes en tu autoexplotador, diciendo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, por puro voluntarismo, ¿no? Es una autoexplotación que te lleva al agotamiento, a la depresión. De aquí el concepto de la sociedad del cansancio. Y Byung-Chul Han escribió una obra que quizás es la que la hizo más famoso, La sociedad del cansancio, que es tú mismo en esta competitividad, tú te has convertido, yo puedo. Yo hace poco compartí en redes sociales pues un pensamiento que lo comenté en este programa, que eso de que querer es poder, y tengo que superarme, y tengo que no sé qué, a ver, puro voluntarismo. En segundo lugar, su crítica habla de la psicopolítica y el control digital. El poder actual ya no ya no oprime desde fuera, sino que seduce desde dentro, a través de redes sociales, a través de tu exponerte continuamente delante de los demás en un escaparate, en cómo me ven, cómo no me ven, entregas tu intimidad al sistema. Entonces el control ya no es físico, es psicológico, es emocional. A través de las redes sociales, de ese escaparate en el que tienes un miedo tremendo a cómo me ven, cómo me van a aceptar, no me van a aceptar, mi imagen ha subido, ha bajado, es que está siendo controlado emocionalmente, ¿no?
Es así, tú has entregado tu poder, has entregado el poder a esa seducción, a ese un control psicopolítico, es un control digital el que tienen sobre ti. Claro, para eso, qué es lo que ha sido necesario? Pues una falta de intimidad. Él habla de la sociedad de la transparencia. La transparencia se refiere a que no hay intimidad, ¿eh? Es todo. No hay intimidad en la vida, los cuerpos, es la transparencia elimina tu interioridad. Estás continuamente exponiéndote a los ojos del mundo, ¿no? Subraya también como esto ha conllevado a una especie de pensamiento único, que es, bueno, pues eso lo vemos que es el pensamiento woke, que es la cultura woke, que quiere cancelar a lo que es distinto. Lo distinto, lo que interpela, es percibido como una molestia, ¿no? Eso es la tendencia al pensamiento único. Por eso que es una alegría, pues que un filósofo como este, ¿no? Digamos, de los que molesta, de los que es resistente, haya recibido este premio Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces, pues este hombre lo que está es subrayando hasta qué punto, ¿no?, tenemos que recuperar la contemplación, frente a la hiperactividad, frente a la aceleración, frente a la conexión constante, ¿no?, en redes sociales. Él propone una vida más contemplativa, donde haya silencio, donde haya espiritualidad, donde haya relación con Dios, donde haya arte, donde haya belleza, donde haya amistad. Dimensiones, ¿no?, que permiten resistir, ¿no?, pues a esta tendencia dominante. Bueno, en resumen, que saludamos este premio Príncipe de Asturias de Humanidades, ¿no? Y otra noticia también gozosa en el día de hoy. Vamos a ver, y es que en Madrid, pues este mes, a mediados de mes, el domingo en concreto, 19 de octubre, en la sede de Hakuna se recibió una visita especial, ¿no? La visita de Jacques Philippe. Jacques Philippe es muy conocido, es un sacerdote de 78 años, es de la comunidad de las Bienaventuranzas en Francia, y es muy conocido porque posiblemente sea uno de los autores católicos más prolífico, o por lo menos no prolífico en número de obras publicadas, que se ha publicado muchísimas, pero sobre todo en el éxito editorial. Él, por ejemplo, es el autor de La libertad interior, La paz interior, unos libros que también se han difundido mucho en España, ha llegado a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él hizo un pequeño retiro con los jóvenes de Hakuna, que en Religión en Libertad nos han compartido algunas de las perlas, ¿no?, de este retiro, y yo creo que merece la pena pues que nosotros las compartamos en este día. Digo que las vamos a compartir porque es que además, fijaros una cosa, este programa lo hacemos en la víspera de Todos los Santos. Entonces, bueno, pues en la víspera de Todos los Santos creo que hay algo que tenemos que subrayar, que es el deseo de santidad. Y si algo ha subrayado a lo que voy ahora yo pues voy a desgranar de las reflexiones que ha compartido Jacques Philippe en su visita en España, en su visita en Madrid, es el deseo de santidad, el deseo de que Jesucristo reine en nosotros, ¿no? Por eso, bueno, antes de seguir adelante, vamos a tener nuestro momento de oración, y en esta víspera del Día de Todos los Santos, pidiendo a Dios que nos dé verdadero deseo de santidad, vamos a hacer oración con esta canción de Gesed, que tiene el título de Santidad. Yo te sigo
esposo mío, en tu pobreza y humildad, y tu obediencia, esposo mío, es mi ejemplo a imitar. Y mi castidad es un don angelical para estar contigo. Me basta solo con orar. Señor mío y dueño mío, yo soy tuya y para ti vida y muerte te pertenecen, y toda mi eternidad tu santidad derrama sobre mí. Solo en ti quiero confiar, en ti quiero descansar. Tu amor santo e inefable, tú derramas sobre mí, y tu gracia a manos llenas me concedes en verdad. Y la santidad es mi anhelo al caminar. Señor mío y dueño mío, yo soy tuya y para ti vida y muerte te pertenecen, y toda mi eternidad tu santidad derrama sobre mí. Solo en ti quiero confiar, en ti quiero descansar. ¿Es la santidad mi anhelo al caminar, como dice esta canción? Yo verdaderamente tengo esperanza en la santidad. Estamos en el jubileo de la esperanza. Si mi esperanza no llega a que Dios me va a hacer santo, mi esperanza no es firme, no es teologal. Pedimos a Dios, ¿no?, que en esta celebración de la solemnidad de todos los santos se reavive en nosotros ese deseo de santidad. Bueno, seguimos adelante y he introducido antes de este descanso musical pues que Jacques Philippe ha hecho una visita, ¿no?, en Madrid el 19 de octubre y dirigió un retiro a los jóvenes de Jacuna en el cual compartió unas claves sobre el amor cristiano. Claves sobre el amor cristiano que casi es lo mismo decir que sobre la santidad, ¿no?, pero que yo voy a resumir en 6. Primera, aprender a amar en esta tierra. En esta tierra. En esta vida estamos peregrinando hacia el cielo. Por lo tanto, esta vida es una escuela de amor. Porque en el cielo, ¿qué es lo que haremos? Amar. La vida eterna consistirá en amar, en un amor de plenitud. Entonces, esta vida es una escuela, esta vida es un entrenamiento. Entonces, tu grado de gloria en el cielo va a depender de tu capacidad de amar. Es verdad que en el cielo todos seremos plenamente felices desde la capacidad que tienes tú de felicidad, pero tu capacidad de felicidad va a ser mayor o menor dependiendo
dependiendo que tú hayas ido creciendo en esta vida en esa capacidad de amar. Esto es algo que forma parte del dogma católico. El grado de gloria que vamos a tener en el cielo va a ser distinto. Digamos, uno tendrá una plenitud, porque si uno va con un vaso de 200 mililitros o va con una jarra de 2 litros, la tendrá plenamente llena, con lo cual su experiencia será de plenitud. Será de plenitud, porque estará lleno todo lo que era capaz de estar lleno. Ya, pero si tú has ido agrandando en esta vida tu capacidad de amar, llegado allí, pues tu capacidad de gloria será mayor. Entonces, esta vida es una escuela de amor. Es una escuela, y estamos aquí para aprender a amar, para entrenarnos, para capacitarnos. Porque claro, si el cielo es para amar y aquí no te entrenas, con un poco de sentido del humor, Jacques Philippe no les dijo a los jóvenes de Hakuna, es que si no te vas a aburrir en el cielo, te vas a aburrir en la eternidad, porque allí estás para amar. Y si aquí no te has entrenado para amar, allí ¿qué vas a hacer, no? A ver, fuera de bromas. O sea, el objetivo de nuestra vida es amar. Y esta vida es una escuela de amor. Esa fue la primera reflexión. La segunda, a ver, Dios ha hecho del amor un mandamiento. Y eso pues puede resultarnos sorprendente, porque claro, en nuestra cultura romántico-emotivista, pues digamos que, oye, pues el amor no puede ser objeto de algo obligatorio. El amor es emoción, es sentimiento, no se puede obligar a las emociones, ¿no? Entonces, esto chirría, ¿no? Chirría en nuestra cultura actual. Pero claro, lo que dijo Jacques Philippe, es que el amor no solo es una cuestión de emoción, de sentimiento, sino que el amor es ante todo una decisión, una elección. Elección. Es elegir amar, desear amar, querer. Eso es el amor, que también tiene obviamente, pues tiene una dimensión afectiva, emotiva, ya, pero lo esencial del amor es una decisión, ¿no? Que a veces va acompañada de lo emotivo y otras veces no va acompañada de lo emotivo. Por eso la famosa frase de Chesterton, ¿no? Que dice que no solo es el amor el que custodia el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que custodia el amor. Porque es mi decisión de amar, mi decisión de querer. Yo elijo amar. Entonces, cuidamos, por lo tanto, también el mandamiento del amor, porque el mandamiento del amor está custodiando mi decisión. Dios me lo manda, Dios me lo pide, yo lo decido, hago mío la voluntad de Dios. Y yo opto por amar. Y en esa opción pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, que incluye el perdón, incluye muchas cosas. Tercera reflexión. La tercera reflexión es, recordarnos que ese amor es una promesa, es una promesa. Es importante entender que detrás de Dios te lo manda, bien, Dios te lo manda, pero Dios te lo promete que te lo va a dar, las dos cosas. Cuando Dios te pide algo, Él mismo te da el don para que eso que te está pidiendo lo puedas alcanzar, ¿no? Él va a venir en tu ayuda. Porque claro, tú experimentas como imposible amar de esa manera, nos cuesta amar, no sabemos amar, pero Dios te dice, yo voy a venir en tu ayuda, ¿no? Entonces, cuando a mí me cueste amar, cuando mi corazón esté endurecido, yo tengo que suplicarle a Dios diciéndole, Señor, recuerda tus palabras, recuerda que me prometiste que me ibas a ayudar a amar. Entonces yo te pido, cumple tu promesa, Señor, ven a ayudarme a amar, te suplico que cambies mi corazón. Pedir eso con potencia, eso abre los cielos, ¿sabéis? Eso llega a los cielos, una petición como esa, ¿no? Se trata, por lo tanto, de que yo no me apoye solo en mis propias fuerzas, sino que me apoye en la promesa de Dios y confío en que
en que eso, ¿no? Dios lo va a cumplir, lo está cumpliendo. Solamente el hecho de que se lo pidas ya es un signo de que lo está cumpliendo. El amor es un mandamiento, pero también el amor es una promesa de Dios. En cuarto lugar, para ello nos da su Espíritu. Nos da su Espíritu Santo, para que esa promesa se cumpla. Ya Philip hace referencia a unos versículos, a dos versículos que son una joya de la Sagrada Escritura, Ezequiel 36, 25, 26, ¿no? Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la gran promesa, ¿no? Es la gran promesa. Te voy a dar un corazón capaz de amar. Eso te lo da el Espíritu Santo. No sabemos cómo hay que amar. Esto puede ser la primera etapa del amor, ¿no? La humildad. La humildad de que yo reconozca que no sé amar y entonces me convierto en un mendigo del Espíritu Santo que viene en auxilio de mi debilidad para que poco a poco, en esa escuela de amor que acontece en esta vida, yo vaya aprendiendo a amar. Coscorrones incluidos, ¿no? Disgustos incluidos. Requerirá tener valor, resistencia, porque habrá momentos difíciles, sobre todo cuando uno tiene que tomar la decisión de perdonar, para poder seguir amando. Pero pedimos el Espíritu Santo, En quinto lugar, ¿no? Jacques Philippe subraya que de esta manera Dios nos hace humildes. Y aquí Jacques Philippe hizo un comentario que a mí me ha iluminado, ¿no? Que habló como de tres dimensiones, tres pies del amor, que es el amor a Dios, sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a uno mismo, pero claro, para poder amar al prójimo como a uno mismo, tienes que amarte a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, difícilmente vas a cumplir el mandamiento de amar al prójimo. Y si no cumples el mandamiento de amar al prójimo, no vas a amar a Dios. Con lo cual, el mandamiento del amor tiene tres pies. El amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Entonces, la pregunta que hace Jacques Philippe en este retiro, ¿cuál de estos tres pies es el que no funciona demasiado? ¿Es el pie más débil en esa tríada del amor en tu vida? A ver, de estos tres, que están súper unidos, por supuesto, están súper entrelazados, pero bueno, que es bueno hacerse esta pregunta para intentar avanzar, ¿no? En esta tríada, amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo, ¿cuál de los tres dirías que es el más débil? Esta pregunta es importantísima, para aprender a conocernos interiormente, ¿no? Porque puede ocurrir que a veces el punto más débil sea el tercero, sea el amor hacia uno mismo. Esto es muy característico de nuestro tiempo, el autodesprecio. Y claro, si yo me desprecio a mí mismo, pues entonces estaré muy incapacitado para amar al prójimo y para poder, amando al prójimo, amar a Dios, ¿no? O sea, el narcisismo, que aparentemente, ¿no?, parece que es un amor egocéntrico hacia uno mismo, es dime de qué presumes y te diré de qué careces. Detrás del narcisismo, del egocentrismo, se esconde muchas veces pues un autodesprecio muy considerable. No me gusto a mí mismo, no me acepto a mí mismo, no me quiero como soy, me gustaría ser de otra manera, ¿no? Y fíjate, hasta el punto de que ni siquiera quiero mi identidad, quiero otra identidad, quiero cambiar de sexo, de cualquier cosa, ¿sabes? Es que quizás no he aprendido a amar porque es que tengo que empezar a amarme a mí mismo desde la santa aceptación. Tengo que amar mi debilidad. Aquello que dice a Teresita de Lisieux, ¿no? Lo que más agrada a Dios es que nosotros amemos
nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Y comprobemos cómo Dios se desposa con nosotros en esa fragilidad. O sea, claro, entonces esto es importantísimo, porque esa aceptación, ese abrazar nuestra debilidad, ¿no? Sabiendo que Dios se compromete con nosotros en ella, eso te lleva a amarte a ti mismo y eso te desbloquea para poder amar a los demás y te ayuda a poder amar a Dios. Luego esos 3 pies, amor a Dios, amor a la prójima y amor a uno mismo, la pregunta es, ¿cuál de esas 3 patas, esas 3 pies, es el más débil en tu vida? Potente, ¿eh? Y por último, el punto 6 de este retiro que dio. El abandono total en Dios. Abandono total en Dios. Esto es clave, ¿eh? O sea, el acto de abandono que en el fondo pues es el que pronunció Jesús en la cruz. Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu, me abandono totalmente a ti. Por cierto, a mí me llamó la atención que en esta película que estamos ahora tanto comentando, la película de los domingos, cuando la película intenta trasladar cómo era la vida interior de esa joven, ¿no?, que tiene esa vocación, sacan allí un coloquio que ella tiene con Dios en la capilla, en la que está interiormente, ¿no?, pues teniendo ese diálogo, pero también esa batalla interior, que es la batalla de abandonarse en Dios. Para poder amar hay que abandonarse en Dios. Entonces ponen en labios de Ainara, de la joven de la película de los domingos, ponen en sus labios la oración de Carlos de Foucault, que me pareció un momento sublime, ¿eh?, de la película. Padre, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que digas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Claro, este acto de confianza, este acto de abandono total en manos de Dios, es clave para poder superar nuestros temores y para poder amar sin miedo ninguno. Porque yo me sé amado, porque sé que Dios es el Padre que me quiere. Bueno, pues me han parecido 6 intuiciones clave sobre el amor cristiano muy interesantes, muy interesantes que hay, las comparto, ¿no? Las dejo también un poco para nuestra reflexión, que Jacques Philippe dio este retiro a los jóvenes de Hakuna, pero bueno, también gracias a Religión en Libertad, que ha compartido pues este pequeño resumen, nos puede también a nosotros iluminar, ¿no?, a todos nosotros. Y aunque sea de una manera breve, vamos también a tener un momento de atender las consultas de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. Allí podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. Y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente alguna de las consultas presentadas. Buenos días, Rocío. Muy buenos días. Pues la primera pregunta es de Pedro Ángel Martínez, que pregunta sobre la noticia de la estación de metro que comentó en su programa. Me gustaría decirle que en el ímprobo informe de ayuda a la Iglesia necesitada, Irán aparece como un país donde hay persecución religiosa. Esto no me encaja ni con la estación de metro, que no dudo de su existencia, no con lo que usted dijo. ¿Podría orientarnos en el asunto? Vamos a ver, se refiere el oyente a que yo comenté en este programa, pues que se ha hecho pública que en Teherán, capital de Irán, se ha inaugurado una estación de metro dedicada en toda su simbología, en todos sus adornos, a la Virgen María, porque es una estación de metro que está cerca de la catedral de los cristianos armenios. Y entonces, bueno, pues es una estación que de alguna manera que quiere también expresar pues cómo los cristianos están integrados dentro de la sociedad iraní
Claro, y esto es una noticia que nos ha dejado un poco perplejos, a quienes dicen, pero bueno, pero en Irán existe libertad religiosa. A ver, pero no nos habían dicho, claro, vamos a ser claros, Estados Unidos, Israel, venden, ¿no? Venden a la hora de decir quiénes son buenos y quiénes son malos, pues nos dicen que los malos pues son Irán y este y el otro, ¿no? Y los buenos son Arabia Saudí y Qatar y tal. Claro, yo lo que quise subrayar es que estamos bajo el influjo de una mentira, porque donde verdaderamente hay más prohibición de la libertad religiosa es precisamente en Arabia Saudí, en Kuwait, en estos países en los que no se permite la libertad religiosa de ninguna manera, que son suníes, ¿no? Y que además son también de la línea wahabita, que es la más fundamentalista, y son los que están con su dinero, con sus petrodólares, subvencionando la formación de imanes wahabitas en todo el mundo, y están extendiendo la visión más intolerante del Islam. Eso lo hace Arabia Saudí y su entorno. Pero claro, como resulta que hay una alianza económica de petrodólares y militar, etcétera, claro, pues entonces hacemos la vista gorda sobre ello y ponemos que los malos de la película son Irán, etcétera. Entonces, claro, a ver, yo con esto estoy diciendo que en Irán hay auténtica libertad religiosa. No, la hay mucho más que en Arabia Saudí, por supuesto, hay mucha más libertad, pero no plena. Y en el informe de ayuda a la Iglesia necesitada, que por cierto es un informe muy importante en el seno de la Iglesia Católica, muy importante, se señala con bastante, digamos, detalle y detenimiento, ¿no? Irán es una república islámica basada en una teocracia que se adoptó desde que se derrocó al Shah de Persia en el año 1979, pues la revolución islámica, ¿no? lo derrocó, y entonces se erigió una constitución islámica que establece que la religión oficial es el Islam en una interpretación chií concreta, ¿no? Pero también dice que se respetarán las demás escuelas islámicas, no solo la chií, lo dice, y que tendrán sus seguidores libertad para poder actuar, ¿no? Y también se dice en el artículo 13 de la Constitución de iraní que se reconocen a las minorías religiosas protegidas, y se dice a los zoroastristas, a los judíos, a los cristianos. Los judíos y los cristianos están también reconocidos como minorías cristianas en la Constitución de Irán. Para rato ocurre esto en Arabia Saudí, ¿sabes? Y en ese sentido tienen libertad de ritos y de ceremonias, y por eso el otro día se inauguró en Irán esa estación de metro en honor a la Virgen María, con esculturas y tal, y con pinturas, ¿no? En honor a la Virgen María. Los cristianos armenios son unos 300.000, unos 300.000. Entonces, digamos que incluso hay que decir que se tienen reservados los cristianos armenios 2 escaños en el Parlamento iraní. Se les dan unos escaños a las minorías religiosas. Bien, dicho esto, hay problemas. O sea, no estoy al decir esto, no estoy diciendo que no haya. Sí, claro que hay problemas, ¿no? Hay problemas, por ejemplo, por el hecho de que se habla también se persigue la apostasía. Entonces, el gobierno considera que es una apóstata alguien que siendo musulmán se cambia de religión, se haga cristiano. Se le persigue a los apóstatas, con lo cual la libertad religiosa no es plena. Se les permite a los que antes de la revolución de 1979, antes de la revolución islámica que derrocó al Shah de Persia, a los que eran de familias cristianas se les permite que sigan siéndolo, pero no se permite las conversiones. Entonces, claro, esto es algo que viola muy gravemente la libertad religiosa. Entonces, al mismo tiempo también de que se persigue las conversiones, también hay unas disposiciones contra la blasfemia que son peligrosísimas. Porque claro, si a alguien le acusan de que ha blasfemado contra Mahoma, la tiene clara. Y de hecho, pues ha habido personas incluso ejecutadas
bajo la acusación de blasfemia. Entonces, claro que el tema de la apostasía, el tema de la ley de blasfemia, son cosas que ponen en jaque completamente, ¿no? Pues o sea, que le dan suspenso, que le dan suspenso a Irán en el tema de la libertad religiosa, en ese informe de ayuda a la Iglesia necesitada. Pero claro, el suspenso de Irán comparando con el de Arabia Saudí, etcétera, no quiero contarte, ¿no? Yo lo que subrayé en el programa es que, claro, tenemos que tener capacidad crítica cuando nos dicen, a ver, Irán es el enemigo de Israel. Un momento, en el Parlamento de Irán hay también judíos, o sea, las minorías judías están reconocidas dentro de Irán y tienen su reconocimiento incluso dentro de los escaños en el Parlamento, ¿no? Son una pequeña minoría, ciertamente, pero son respetados. Entonces, a ver, el problema no es con el judaísmo, el problema es con las políticas internacionales. O sea que tenemos que tener capacidad crítica para que no nos vendan una visión interesada, que obviamente detrás de la visión interesada pues están las alianzas de los petrodólares, etcétera, etcétera. Dicho esto, ¿no? El informe de ayuda a la Iglesia necesitada sobre libertad religiosa, repito, es un informe muy importante, que creo que también merecerá que en nuestro programa pues lo presentemos con todo el detenimiento posible. Me vais a disculpar que en esta ocasión termine el programa un poco antes, porque tengo que salir inmediatamente de viaje, y os doy la bendición a todos vosotros, me encomiendo a vuestras oraciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.